still in my heart. Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidas a este primer video especial de este año. Como saben, aún teníamos pendiente la segunda parte del documental Explorando Nuevos Horizontes, temporada 2. Asimismo, también estaba pendiente algunos caramelitos que surgieron desde la emisión de esta nueva temporada. Por ello, en el video de hoy hablaremos sobre estos dos temas. Así que sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El 13 de diciembre del 2025 se estrenó un nuevo capítulo del documental titulado Límites de Agua Profunda. Esta vez acompañamos a Yibo en un nuevo desafío de escalada junto al escalador James. Ambos probarán el bowler en aguas profundas, mientras disfrutan de la pesca en el mar y se acercan a las enormes y apacibles ballenas jorobadas. Asimismo se adentrarán al bosque para una experimentada escalada en rocas desafiantes. Yibo expresó que no le gusta que lo presionen y prefiere manejar sus asuntos por sí mismo. Durante un intento en una difícil ruta de boulder en aguas profundas, rechazó la insistencia de James para volver a intentarlo, señalando que la ruta superaba sus capacidades en ese momento y que ya estaba fatigado. Además destacó que los deportes extremos exigen fortaleza mental, buena condición física y un deseo genuino de superación. He's true to himself. Yibo pescó un grande y hermoso salmón rey en el mar. Entusiasmado lo saludó cariñosamente, pero al tomarse una foto el pez se soltó y cayó al bote, por lo que se disculpó de inmediato. Finalmente, junto a James, devolvieron el salmón al agua. Oh yeah. So in a couple months we could keep him, but sorry. He wants to go back. He's like, put me back already. Sorry, dude. Yeah. Sorry. So whenever you guys are ready, release him back to the water. Just put his head in first and let him go. He'll take off. Oh. Sorry. Okay. I do go. He's just trying to let you go. 就是直接扔到水里，他的头先到水。Okay. Bye, baby. Oh, look at that. That's the way to do it. Tras practicar boulder en aguas profundas, Yibo y James compartieron una sesión de sauna en medio del mar, donde conversaron sobre la experiencia del día. James le preguntó a Yibo si estaba satisfecho, y Yibo respondió que sí, y ambos celebraron saltando felices al agua. I like about Yibo is if it's not something he wants to do or he doesn't feel comfortable, he's true to himself. Para Yibo, el control en la escalada significa conocer bien la ruta y poder subirla con seguridad y fluidez. En cambio, enfrentarse a rutas desconocidas o más difíciles que su nivel actual puede hacerle perder ese control, lo que aumenta el riesgo de lesiones y retrasa su progreso. 从我的记忆里面，我觉得我很少经历失困吧。 Tras varios intentos y muchos esfuerzos, Yibo logró completar con éxito una nueva ruta de boulder en aguas profundas. Para celebrar su logro, unas focas se acercaron, lo que inspiró a Yibo a bautizar la ruta como Focas del Sol. It's always right. We finish climbing. Oh, 海豹! Wow. Check it out. Hi. Oh, it's big. 他就来给你说恭喜，恭喜爬。 Con su característico sentido del humor, Yibo sugirió ver un programa sobre hombres salvajes mientras hacía una fogata en el bosque junto a James. Incluso al aire libre, Yibo no perdió su toque abstracto. Después de pescar un salmón en el mar y completar con éxito una nueva ruta de boulder en aguas profundas, Yibo fue testigo de un amanecer acompañado de focas y ballenas. Sus compañeros señalaron que en 10 años de desarrollar rutas en la zona, solo habían visto ballenas jorobadas en 2 ocasiones. Oh! I've been out here like new rooting for a decade. That's the second time in 10 years I've seen a humpback whale up here. Let that sink in, how lucky we are. Al concluir la emisión de este nuevo episodio del documental, Yibo nos compartió algunas fotografías y videos de los momentos más inolvidables que vivió durante su día de pesca junto al escalador James. Celebration first. Celebration first.
celebration. So you're gonna high five each You're other. gonna high five each other first. Yeah, boys. Oh, that was so good. It's not that cold. That cold. Don't worry about it. Get your ass over here. Por otro lado, Jibo Oficial y la cuenta de Explorando Nuevos Horizontes también nos compartieron algunas fotografías y videos adicionales, las cuales fueron tomadas durante este increíble día de pesca. But you're in somebody else's arms. You're still in my mind. But you're in somebody else's life. The part of you got left inside my chest. I'm trying to forget. You're still in my heart. But you're in somebody else's arms. El 19 de diciembre nos reencontramos con Jibo para una nueva aventura, esta vez practicando la escalada de árboles en el bosque. Este nuevo episodio se titula Más allá de la pasión. Jibo y James llegaron a la Isla López en Washington para recargar energías antes de los nuevos retos. Jibo contó que de niño sus ideas eran simples, solo quería bailar y actuar en el escenario, sin imaginar dedicarse a ello. También comentó que siempre se esfuerza por hacer lo que le gusta y está dispuesto a dedicarle tiempo a sus pasiones, persiguiendo con empeño lo que desea. 就是你需要忍受更大的压力，比如说是那个你的公司的利润多少，对吧？对，那些事情就不会让你。 Después de montar un dosel en un árbol con sus compañeros, Jibo se dio cuenta de que había olvidado los cubiertos. Por suerte, Leo le prestó palillos hechos con rama de árbol. Jibo comentó que en la naturaleza estas situaciones pasan a menudo y que lo importante es improvisar y adaptarse. 我觉得在野外这种情况，只有偶尔会遇到，你就要去即兴发挥一些东西。怎么样？还不错。 Durante su primera experiencia en Whitboard, Jibo destacó por su talento y entusiasmo. Esto lo llevó a reflexionar sobre la importancia de hacer lo que amas, inspirándolo a tomar decisiones en la vida basadas en sus verdaderas pasiones. Come on, dude. Yeah, there we go. You got it, dude. You are natural. I think it's important doing whatever you love because it represents who you are. James le preguntó a Jibo, como amante de la danza, cómo se sentía al haber convertido su pasión en profesión. Jibo respondió que se sentía puro como un niño, pues nunca imaginó que bailar se convertiría en su trabajo. Simplemente disfrutaba cada momento en el escenario. 之后就会累，所以我觉得这就是一个平衡的问题。 你的灵魂是一个大的电池，你需要充电，对吧？对，你觉得户外就会让你灵魂充电吗？对，户外让我灵魂充电，是的。 Cuando le preguntaron a Jibo cómo dormiría en los árboles y cómo calificaría su sueño, Jibo indicó que su índice de sueño era 95. Además comentó que dormir ahí le hacía sentirse meciado como un bebé, lo que le permite descansar profundamente. Jibo probó el Whitboard por primera vez y dominó la técnica rápidamente, tocando la superficie del agua con una mano y completando un salto con éxito. Su compañero Maxi lo elogió repetidamente, destacando que aprendió muy rápido y que con un poco más de práctica se volvería excepcional. One hand, touch the water. Yeah. Woo. Yeah, dude. Woo. Yeah, buddy, go this way. This way. Oh. Jibo probó algunos malvaviscos asados por primera vez y aprendió que un color dorado es ideal. Los puso entre chocolate y galletas y con un solo bocado experimentó pura dulzura. Mientras comía tenía manos y bocas cubiertas de malvavisco y comentó que eran tan dulces que serían perfectos para el desayuno. 太甜了，太甜了。
适合早上吃。 I can't remember the last time I've had a s'more. This has probably been 5-6 years. Really? But they're not really like nutrition approved, so. Oh, that's true. I told you guys I'm a nutritionist too, right? Yeah. Jibo dice que las personas toman decisiones desde que nacen. También comentó que al reflexionar sobre el equilibrio entre la vida, la carrera y las aficiones, cree que las personas empiezan a tomar decisiones desde que nacen y que estas van cambiando con el tiempo. Hoy en día, poco a poco, está encontrando sus propias respuestas en las pequeñas cosas que le da la vida. Between what you love to do and your work. 热爱做成自己的职业还是一个幸福的事情吧。 Al concluir la emisión de este nuevo episodio del documental, Jibo nos compartió algunas fotografías y videos de los momentos más inolvidables que vivió durante la escalada de árboles que realizó en el bosque junto al escalador James. Wow, pretty good up here. 我觉得如果我们可以把一些树枝啃掉，就更好的风景了。对，北卡火山的冰川在那边，看一下。哎呀，应该早上拍得到。对。Okay. Ryder. Ryder. 哈哈。不在，他要靠近你。Oh yeah. 呜呼。Yeah. MC. So cool. Yeah. Por otro lado, Jibo Oficial y la cuenta oficial de Explorando Nuevos Horizontes también nos compartieron algunas fotografías y videos adicionales, las cuales fueron tomadas durante este increíble día de escalada. El 25 de diciembre, Jibo y James viajaron a Wyoming para experimentar la cultura vaquera en Jackson. Además, se reunieron con su mentor de escalada, Jing Wu Wei, de la segunda temporada de Explorando Nuevos Horizontes, para enfrentar nuevos desafíos de escalada y prepararse para su reto final en Yosemite. Este capítulo se titula Camino del Pionero. Jibo se considera como un escalador y asegurador responsable, siempre atento a la seguridad de sus compañeros. Destacó que la comunicación es clave al liderar la escalada, ya que no existe mayor seguridad que mantener una comunicación constante y clara. Jibo se encontró con cabras montesas y bisontes en su camino y comentó que el contacto cercano con animales salvajes y la armonía entre humanos, animales y la naturaleza fueron muy reconfortantes. Más tarde conversó con James sobre la protección de los parques nacionales y afirmó con franqueza que la naturaleza necesita ser protegida ahora. 在美国要看见很多那个野牛的话，我觉得黄石是那个最好的地方，对。 Jibo habló sobre la libertad y responsabilidad, diciendo que la libertad es hacer lo que quieres, mientras que la responsabilidad implica rendir cuentas a otros. Señaló que la libertad excesiva no siempre es buena y que se necesita moderación, pues la verdadera cuestión es encontrar un equilibrio entre ambas. Jibo y James se encontraron con unas ovejas en su camino. Jibo procedió a tomarle algunas fotografías en blanco y negro y se las mostró a James, quien lo elogió repetidamente diciendo que debería de ser un artista en fotografía. Oh yeah. Wow, that's a good one. Yeah. 你现在拍的照片都是黑白的吗？对，我喜欢黑白的。啊，你肯定是一个艺术家呀。No.
Para que Yibo pudiera descansar, Jingu Wei sugirió un día de pesca relajante. Al escuchar la idea, Yibo se emocionó de inmediato y comenzó a imitar su rutina de pesca junto a James, mostrando cuánto le gusta disfrutar mucho de esta actividad. 做自己想做的。哦，好玩啊，很好玩。内心也会觉得也蛮平静的。 Yibo comentó que al enfrentar un nuevo reto de escalada en roca practicaba con intensidad en su tiempo disponible. Si no lograba completar la ruta significaba que su habilidad aún no era suficiente y aceptar el fracaso es parte del crecimiento. James lo animaba diciendo que ya lo había hecho muy bien y que mejoraría mucho la próxima vez. No， 你现在面对的挑战就是开一个 project 很普通的一个挑战呀。 我没有给自己压力，我觉得有压力的话就不享受这个事情了。我就觉得我能做成什么样就是什么样，因为我觉得我已经在仅有的时间里做了很多的去努力了，去练习了。 Yibo comentó que su tiempo ahí fue feliz y cómodo y que ahora se siente genial haciendo lo que quiere y experimentando paz interior. Admitió que necesita esta energía para recargarse y que poco a poco se está abriendo, pasando de ser reservado a ser más extrovertido al conocer nueva gente. 这么舒服，哎呀，在探索心境的时间，我是开心的，我是很舒服自由的。 Yibo volvió a desafiar una nueva ruta de escalada, mostrando movimientos y postura mucho más precisos que la primera vez. James elogió su gancho de pie y Jingu Wei también destacó su desempeño, señalando que la dedicación de Yibo era evidente en cada paso. Yibo celebró poniéndose de pie en la pared de roca y admitió que con el apoyo de su mentor Jingu Wei y James poco a poco superó sus límites. Yibo exclamó, esto podría ser la sensación de trabajo en equipo en la escalada en roca. 在 Jimmy 跟 Ryder 的一直加油的这个鼓励下，也是一点一点 push 自己的极限吧。Good job, Yibo. Jingu Wei invitó a Yibo y a James a su casa, así que inmediatamente fueron a hacer compras y tras elegir los ingredientes necesarios, Yibo se entretuvo jugando con una tabla de cortar. Después de pensarlo mucho no pudo resistirse a su encanto y decidió comprarla. And then for the flank, one of those is what, usually like a pound or something? A little more than that. 你有买那个 Wyoming 的菜板吗？看着不错。我要一个这个。你要买这个 Wyoming 的菜板吗？ James horneó tocino para el desayuno y Yibo hizo graciosos ruidos de zumbido mientras lo comía y respondió a la sugerencia de James de ingerir más proteína. Al concluir la emisión de este nuevo episodio del documental, Yibo nos compartió algunas fotografías y videos de los momentos más inolvidables que vivió durante este nuevo capítulo. Por otro lado, Yibo Oficial y la cuenta oficial de Explorando Nuevos Horizontes también nos compartieron algunas fotografías y videos adicionales, las cuales fueron tomadas durante este increíble capítulo. El 2 de enero se estrenó un nuevo capítulo y esta vez acompañamos a Yibo, a Jingu Wei y a James en una travesía de escalada de 3 días en Free Cap. Este nuevo episodio se titula Directo a la Cumbre. Mientras intentaba la segunda etapa de la ruta Freedom Hat, Yibo decidió abandonar la escalada de cabeza y optar por la escalada libre francesa. Con la ayuda del tampón de flotador alcanzó con éxito el punto de descanso y sus compañeros lo felicitaron diciendo, sabía que no te rendirías. Yeah, okay. Okay. Lower. Oh, he ran out of Okay. Yeah, he just used all 5. Yeah. Yibo mostró un gran entusiasmo antes de llegar a Yosemite. Quedó muy impresionado por sus enormes paredes de roca. Dijo que disfruta hacer cosas que nadie ha hecho antes y eligió Yosemite como el destino final de su aventura de escalada. Aunque la subida fue difícil, se sintió feliz al llegar a la cima. Oh, yeah. Woo. Woo. Yeah. Woo.
精力绳固定住了。 Really good, dude. Ready? Amazing. I know you got to go fight again. Yeah, auf Belay. Antes de llegar a Yosemite, Yibo realizó un intenso entrenamiento de escalada en roca, escalada en fisuras, en máquina, boulder en aguas profundas, escalada de árboles, escalada de primero, entre otros. Con estos ejercicios prácticos aprendió a usar mejor el equipo y agilizar sus movimientos. Al final su esfuerzo será recompensado en las grandes paredes de Yosemite. It's the hard part. Yibo comentó que solo emprende cosas cuando tiene mucha confianza, no es imprudente y prefiere superar sus límites poco a poco, disfrutando de lo que él llama aventuras inteligentes. Yeah, buddy. It's a really good looking pitch. Jingu Wei habló sobre la elección de ruta de Yibo en Yosemite, comentó que había un tramo en el que los tres querían ser los primeros y preguntó cómo Yibo lo conocía. Puede ser mucha suerte, gran concentración o sabía exactamente lo que quería. Jingu Wei opinó que era una de las dos últimas alternativas. 我们可以 French free， 然后也可以 lead， 而且有手塞，然后也可以有 finger。 En su primera noche en el campamento del Sombrero de la Libertad, Yibo contó que sintió como si una ardilla lo visitara 2 veces. En la primera vez, la cola de la ardilla lo rozó antes de que él viera una sombra oscura alejarse, y en la segunda vez pareció correr hasta su cabeza y luego irse. 睡的地方 ，Rider， What's up？ 睡得好吗？只要那个白蚁不会咬我。看我的床。我记得晚上好像有一只松鼠或者是老鼠来了2次，第一次它的尾巴好像扫到我了，然后我就看到好像一个黑影就走掉了。第二次好像就跑到我头上，然后敲了我一下还是什么，我就又感觉到了，对，有2次。OK。 Yibo escaló una pared rocosa con casi 60 grados de inclinación. En la sesión final de la ruta Free Cup, Yibo tuvo que enfrentar la pared rocosa de Yosemite con una inclinación de casi 60 grados. Yibo comentó que ya había practicado escalada en chimeneas, con tapones manuales y con máquinas durante el viaje, y que esta pared inclinada era lo único que le quedaba por superar. 2个月的时间，很难相信我已经站在这里攀爬优胜美地那么高的大岩壁。 Cuando Yibo escalaba la 4ª sesión de la cara suroeste de Free Cup, el instructor Jingu Wei exclamó diciendo: "Estás escalando enormes..." Cuando Yibo escalaba la 4ª sesión de la cara suroeste de Free Cup, el instructor Jingu Wei exclamó diciendo: "Estás escalando paredes enormes, es realmente increíble. Solo llevas unos meses escalando y ya las dominas." Luego le preguntó a Yibo: "Debes haber hecho un curso intensivo, es realmente increíble." El progreso de Yibo en los últimos meses sin duda ha sido realmente asombroso. Mentor to him so much as I just am a new friend. I think he's wise beyond his years. I think he's, of course, become a very good and competent climber. But I think the thing I'm happiest about is it seems like he's found a community that he appreciates and a lifestyle that he appreciates. And I think he's found a lot of satisfaction in that. Tras alcanzar la meta de la 4ª sesión en el lado suroeste, Yibo contó que sus zapatos le habían causado una ampolla en el talón mientras escalaba. Después de la escalada, la ampolla se reventó y Yibo gritó de dolor en la pared rocosa. Se podía notar todo el esfuerzo y sudor que ponía para poder llegar a la meta. Whoa! Oh my god! 气泡的那个地方太疼了啊！ Yibo escalaba la 4ª sesión en la ladera suroeste de Free Cup al mediodía, cuando la pared alcanzó los 38 grados centígrados. A pesar del calor, Yibo continuó escalando y sus compañeros, preocupados de que estuviera a punto de ser asado, se prepararon para hidratarlo y evitar que se agotara. Oh.
Oh my god. Oh my god. Al concluir la emisión de este nuevo episodio del documental, Yibo nos compartió algunas fotografías y videos de los momentos más inolvidables que vivió durante este nuevo capítulo. Yeah, buddy. Yeah, Tony. Oh yeah. Yeah. Nice work. Becoming big bonus now. Por otro lado, Yibo Oficial y la cuenta oficial de Explorando Nuevos Horizontes también nos compartieron algunas fotografías y videos adicionales, las cuales fueron tomadas durante este increíble capítulo. El 8 de enero acompañamos a Yibo en su último viaje por Norteamérica. Esta vez Yibo regresa a Baigé tras su travesía y vive nuevas sensaciones en las rocas, acompañado por Xiaopeng, donde disfrutan de un día entre escalada, tirolesa, buena comida y conversaciones sobre sus experiencias en Norteamérica. El último capítulo se titula Nuevos Horizontes en las Rocas. 这个项目很复杂，主要考验的是心理能力，而不是攀爬能力。 Mientras Yibo preparaba su equipo y sus anclajes, Xiaopeng elogió su precisión al evaluar los tamaños de los desniveles, demostrando que sus habilidades de escalada habían mejorado significativamente tras su viaje por Norteamérica. Yibo emprendió una nueva ruta de escalada bastante interesante en el río Baigé. Durante el proceso tuvo que superar algunas dificultades sin precedentes. Afirmó que no es una persona que se deja llevar por el pánico fácilmente. Al enfrentarse a la escalada en roca o a cualquier desafío, suele pensar de forma simple. 对对，漂亮。对的，对，这样就找到了。 El viaje de Yibo por Norteamérica le dio la confianza para seguir escalando. Afirmó que ha encontrado algo que realmente le apasiona. Quiere explorar y descubrir rutas escalables en muchos lugares de China y al mismo tiempo contribuir a la cultura de la escalada en el país. 漂亮。往这里面放，或者往这里放。哎，对对对，看到那个印儿了吗？嗯。 现在对这个缝的大小判断确实很准。是顺着这个动作你自己想就行。好。确实挺奇怪的。对。 这个看不懂，这怎么爬？就往外爬是吧？对的，马上精彩的部分就开始了。漂亮。 Yibo y Xiaopeng estaban atando cuerdas en el bosque para prepararse para una tirolesa, cuando Xiaopeng tosió de repente y comentó que se había tragado un pequeño insecto. Yibo respondió con indiferencia que él también se había tragado uno. El profesor Xiaopeng le preguntó a Yibo sobre su experiencia tras la primera temporada de Explorando Nuevos Horizontes, que le introdujo a los deportes extremos al aire libre, y sobre su decisión de profundizar en la escalada en roca tras una temporada en Norteamérica. Yibo comentó que le gusta su estado actual y que se siente como si estuviera viviendo una vida más plena. Tras regresar también desea trabajar para promover la comunicación dentro de la comunidad nacional de escalada y compartir en la medida de sus posibilidades la cultura de este deporte. Cuando le preguntaron a Yibo desde cuándo empezó a escalar, Yibo contó que practicaba desde muy joven, probablemente en la primaria. Debido a su corta edad, las paredes le parecían muy altas y tras muchos intentos poco a poco logró escalarlas. Xiaopeng expresó su admiración al escuchar su experiencia y señaló que sin duda había construido una base sólida desde pequeño. 然后爬到一半下来，爬到一半下不来，然后去了几次之后，然后慢慢的可以敢翻过去了，然后再下来。
En cuanto a la escalada en roca, Yibo afirmó que seguirá practicando al aire libre, escalando más y disfrutando cada vez más. Señaló que quiere prolongar la experiencia, tomársela con calma, disfrutando del proceso y observar cómo poco a poco todo florece y cambia. 我觉得就是慢慢摸一些难度线，然后再慢慢提升一些先锋的能力。 De esta manera damos por finalizada la segunda temporada de Explorando Nuevos Horizontes. Esta vez Yibo no nos compartió algunas fotografías o videos que tomó para la emisión de este último capítulo. Sin embargo, la cuenta oficial de Yibo y la cuenta Explorando Nuevos Horizontes nos compartieron algunas fotografías exclusivas que fueron tomadas especialmente para este último episodio. Somebody else's arms. Memory that we said we made. Memories I can never let go. And I try, and I try, and I try, but it's no use. Explorando Nuevos Horizontes temporada 2 fue reconocido en la quinta lista anual de las mejores obras de audiovisual en línea, destacando su calidad e innovación en la industria audiovisual. La Oficina de Turismo de California felicitó a Yibo por su ascenso en Yosemite. El Centro del Universo de la Escalada también felicitó la belleza invernal del parque. La segunda temporada de Explorando Nuevos Horizontes impulsó el interés juvenil por la escalada. Yibo promovió la aventura y el amor por la naturaleza, logrando que se vea como un estilo de vida accesible y responsable. Ahora hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron desde que se estrenó el documental de Explorando Nuevos Horizontes segunda temporada. En uno de los episodios vimos a Didi visitar un supermercado donde ocurrió algo muy peculiar. Didi quiso tomar algunos pimentones, habían de 3 colores, verde, rojo y amarillo. Sin embargo, vimos cómo se puso muy nervioso al intentar agarrar el pimentón amarillo, por lo que finalmente eligió el pimentón rojo y luego el pimentón verde. Al tomar el pimentón rojo pudimos notar el gesto que hizo Didi. Ese gesto sin duda nos lo dijo todo. En uno de los episodios nuestro Didi comentó lo siguiente: simplemente pienso que haré todo lo que pueda, si no puedo es porque no soy lo suficientemente capaz. Es curioso cómo nuestros chicos piensan de la misma manera y aún así expresarlo con palabras diferentes, ya que debido al comentario que hizo en el documental, estas palabras nos hizo recordar a lo que dijo Gege anteriormente en una entrevista. Nuestro Didi mencionó lo siguiente: simplemente pienso que haré todo lo que pueda, si no puedo es porque no soy lo suficientemente capaz. Y nuestro Gege mencionó lo siguiente: simplemente lo pienso y luego hago lo mejor que puedo, si no puedo es un problema de mi capacidad. Hubo un comentario que causó un verdadero furor en el fandom, y no solo en el fandom de las tortugas, sino también en el fandom de las mototities. Todo surgió a raíz de un comentario que hizo Didi sobre formar una familia. En el documental, nuestro Didi mencionó lo siguiente: formar una familia es demasiado improbable para mí, dada mi situación actual. Estas palabras fueron interpretadas de distintas maneras por ambos fandoms. Al ser un artista tan popular y conocido, formar una familia resulta muy complicado debido al acoso constante que no solo él podría recibir por parte de algunas fans, sino también su familia. Didi cree que en estos momentos formar una familia es casi imposible, y no es difícil de entender el porqué. Si siendo solo un artista ya es acosado todo el tiempo, imagínense cómo sería teniendo una familia. Hoy en día para muchos artistas es muy difícil formar una familia, y al parecer Didi piensa lo mismo. Este comentario nos hizo recordar una entrevista que Gege dio hace muchos años, en la que mencionó que para él salir con alguien significaba prácticamente perder su trabajo. Es una situación que viven a diario muchos artistas, ya que no pueden iniciar una relación o formar una familia debido al acoso y los constantes cuestionamientos que ellos y sus seres queridos tendrían que enfrentar. Es una realidad dura y que nadie querría pasar por algo así. Didi reveló que no sabe cocinar y que quizá necesita apoyarse en otros para hacerlo. Esto nos hizo recordar a varios momentos en los que Didi elogiaba mucho la comida casera que recibía durante su trabajo. Uno de los que más recordamos fue durante las grabaciones de la serie de La Leyenda de Fei. Según rumores, el platillo que le dieron era muy conocido por Didi, ya que no dejaba de elogiar la comida preparada por alguien misterioso.
Según comentaban nuestras hermanas tortugas en ese entonces, ese platillo habría sido preparado por la mamá de Gege, es decir, por su suegra. Este rumor surgió a raíz de un comentario de Gege, quien reveló que la comida más deliciosa es la carne especiada hecha por su madre. También recordemos que el equipo de Rey de los Cielos realizó una publicación sobre la comida de Didi, en la que mencionaron que la carne estaba realmente deliciosa. Es por eso que cuando Yibo mencionó que no sabe cocinar y que necesita de alguien, y sobre todo la forma tan sonriente en la que lo dijo, fue como si estuviera recordando a alguien, posiblemente a su Gege o a su suegra. Nuestro Didi mencionó que no cree ser alguien que pueda aportar valor emocional a los demás, pero nosotras creemos que eso no es cierto. Tal vez con sus amigos no sea tan evidente, pero con Gege fue todo lo contrario. Esto se puede ver en las grabaciones de la serie Downtime, donde observamos cómo Didi le decía muchas cosas bonitas a Gege para hacerlo sentir bien. Por ejemplo, le decía que se veía guapo incluso sin maquillaje, cuando para Gege eso le generaba cierta inseguridad, pero Didi siempre le aseguraba que no se veía mal. En otras ocasiones Gege le decía que no era muy bueno actuando, pero en las entrevistas que tenían, Didi siempre lo elogiaba por lo excelente actor que es. También resaltaba lo bonito que es su sonrisa y lo adorable que es, siempre tratando de hacerlo sentir bien cuando Gege tenía ciertas inseguridades consigo mismo. Si eso no es brindar soporte emocional a alguien, entonces, ¿qué es? Descubrimos que Didi es un experto pelando crustáceos y camarones, mientras que Gege no lo es. Esto lo supimos a través de un video que nos compartió su estudio. Muchas hermanas comentaron que cuando uno no sabe hacer algo, el otro sin duda lo hará mejor, por eso ambos se complementan perfectamente. Didi mencionó que su puntaje de sueño es de 95, es decir, bastante alto. Sin embargo, desde el 2019 siempre busca o pregunta por una forma para combatir el insomnio, y sabemos por qué lo hace. En realidad no es para él, sino para Gege, quien sí tiene problemas de insomnio, algo que todas nosotras sabemos. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por este video especial. Con esto damos por cerrado el especial del estreno del documental Explorando Nuevos Horizontes segunda temporada. Fueron 2 videos donde repasamos todo lo que pasó desde su estreno hasta el final. Como muchos saben, también se realizó la noche de Weibo y nuestros chicos asistieron al evento. Solo pasaron por la alfombra roja, subieron a recibir sus premios y se retiraron, así que no hay mucho de qué comentar, salvo la metida de pata que tuvo Weibo y algunos caramelitos interesantes que salieron. Así que se los voy a dejar a elección de ustedes. ¿Prefieren un video especial sobre esto o lo añadimos dentro del video de las noticias y actualizaciones? Si deciden que se haga un video especial, lo publicaré antes del video de las noticias y actualizaciones, así que se los voy a dejar en sus manos. Bueno, hermanas, me despido. Espero que este video les haya gustado mucho. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Adiós.